Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Bueno, tengo la oportunidad en esta ocasión de tener a nuestro amigo Guido Rojas, que nos acompaña el día de hoy. Él es teólogo católico de Colombia, creo que es de Colombia, y vamos a tener una conversación un poco sobre una de las personas más nombradas y más populares en el Nuevo Testamento. Se trata nada más y nada menos que del apóstol Pedro. Y bueno, vamos a tener un diálogo así intercambiado, Guido Rojas y yo. Y antes de leer, bueno, quiero decirles que tan popular es el apóstol Pedro que dice, por ejemplo, una publicadora que se llama River Editor, Charles River Editor, no sé si la conoces. Dice que se menciona, dice, además de Jesús, no hay otro personaje trazado más vívidamente en los evangelios que Pedro. Hablar de Pedro es hablar de un hombre de acción. No en balde es el apóstol más mencionado en el Nuevo Testamento, un total de 195 veces. En comparación, Juan, el siguiente más popular, alcanza apenas 29 menciones. Entonces es bien interesante que es una persona bastante popular, el apóstol Pedro, y quién en la vida no se ha topado con una persona que se llame Pedro. Bueno, esa es parte del legado de la preeminencia de este personaje en la Biblia tan. Es fácil, uno va leyendo la Biblia y se va dando cuenta inmediatamente que se lo va encontrando, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy. Nuestro amigo Guido Rojas y yo, adelante. Bendiciones, pastor. Un saludo especialísimo, como usted lo decía, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, para usted, para toda su audiencia. Hacía mucho tiempo ya, hace unos 2 meses más o menos, que no teníamos la oportunidad de compartir como lo hemos hecho anteriormente, como dos hermanos cristianos, siempre con el mismo respeto y la educación que yo he recibido de su parte. Le propuse al pastor tener un diálogo, porque vi un debate que tuvo improvisado con un apologista católico, Rodrigo Calvo, y me gustó algunas cosas que dijo el pastor, que quisiera que también nos aclarara y dar también unas posiciones personales. Entonces sería más o menos sobre esa dinámica, hablar un poco sobre el apóstol Pedro, evidentemente no desde la óptica de la Iglesia Católica, si es el primer papa, la primacía, la sucesión apostólica o la infalibilidad. No solamente quiero analizar con el pastor unos pocos versículos de la Biblia, como decía el pastor, de los casi 195 que hablan sobre Pedro, para hacer un poco también de exégesis bíblica y también qué es lo que realmente nos da a entender la palabra de Dios con este personaje que es tan importante, diría yo, pues un personaje que fue muy del agrado de Jesucristo, fue un discípulo también que tiene muchas virtudes y muchas debilidades como cualquiera de nosotros. Adelante, pastor. Sí, por supuesto, absolutamente. Bueno, esta misma editorial, en una parte que habla, el primer capítulo, se llama Pedro el Pescador. Él nos va a presentar, él dice que si uno de los apóstoles que mostró realmente lo que es el ser un ser humano defectuoso, pero a la vez como con una bipolaridad, es justamente el apóstol Pedro. Él va a decir los contrastes violentos y extremos en la naturaleza de Pedro, así es como él los califica. Los contrastes violentos y extremos en la naturaleza de Pedro son evidentes. Un día Pedro pronunció una magnífica eulogía o alabanza sobre Cristo. Al día siguiente quiso reprenderlo. En un momento lo encontramos como compañero del maestro en el Monte Santo y más tarde lo vemos jurando que jamás lo conoció. Pedro renuncia a todo para seguir a Cristo, sin embargo lo abandona en el jardín, en el momento más importante. Esto lo escribe el señor H. Laquire. Poco se puede saber sobre la vida de Pedro antes del comienzo del ministerio de Jesús, a no ser por unos cuantos fragmentos de información que parecen firmemente asentados en la historia. Su verdadero nombre era Simón, una forma popular del bíblico Shimeón o Simeón, y la familia de Pedro procedía de un pueblo llamado Betsaida, cuya localización precisa hoy pues se desconoce lamentablemente. Pero sin embargo tenemos la referencia del mar de Galilea, también llamado el lago de Genezaret, al norte del actual estado de Israel, y su padre se llama Jonás, a juzgar por los epítetos que se usaban cuando se le hablaba de él, se refería a él, los apelativos, se usaba Simón, hijo de Jonás, o Bar-Jonás, que es equivale, la palabra Bar significa hijo de. Bueno, eso es lo que puedo decir hasta el momento, resaltar esa naturaleza de Pedro como un gran hombre, pero que no oculta, yo digo que es como una inocentada de Pedro, no oculta verdaderamente su humanidad, y lo reveló, y en Pedro
es precisamente donde yo veo la más grande manifestación y magnificencia de la gracia de Dios. Porque este tipo, con todos los errores que cometió, las metidas de pata, las contrariedades que tuvo, todas las autocontradicciones que tuvo, esta bipolaridad, si se le puede calificar el día de hoy, si lo jugáramos hoy psicológicamente, bueno, Pedro saldría reprobado en cuanto a carácter, ¿no? En cuanto a ese tipo de decisión. Pero vemos cómo la gracia de Dios es mayor que nuestras transgresiones, como dice un precioso himno. Te paso la palabra, Guido. Sí, pastor, muy interesante esa introducción que nos da usted el apóstol Pedro, porque nos sitúa más o menos en ese ambiente, sobre todo para conocer un poco el personaje real histórico. Yo siempre he dicho también, y eso es una regla básica en estudio de teología bíblica, hay que conocer el contexto histórico, cultural y religioso. Para ese entonces, y es lo que a veces muchas personas no saben bien, en la región de Galilea, en el norte, era una región muy aislada de todo lo que tenía que ver con todas las controversias de orden teológico de las escuelas rabínicas que están en el sur, en la Jerusalén, ya que entonces las escuelas de Shammai, las escuelas de Gamaliel, de Hillel el sabio, que incluso fue el abuelo de ese gran maestro Gamaliel. O sea, esta gente del norte era completamente gente iletrada, gente que no tenía mucho que ver nada de las discusiones de la Torá ni nada de esas cosas de la ley de Moisés y esas cosas. Eso es importante porque estos hombres del común, hombres pescadores, hombres del mar de Galilea, fue lo que Jesús escogió para ser esos grandes pescadores de hombres. Hay unas características que yo veo también y que a veces se discute. Yo veo que Pedro, al igual que todos los demás apóstoles, tuvieron que tener unas edades más o menos medianas a Jesucristo, hombres entre los 30 y 40 años. Eran hombres de familia, de hecho se nos habla que Pedro tenía una suegra. Posiblemente, lo más probable es que haya tenido también su esposa y su familia, al igual que todos los demás apóstoles que se dedican solamente a las cuestiones de la pesca, nada tenía que ver con todas las cuestiones ceremoniales o rituales que se hacían pues en Jerusalén. Y eso lo estoy haciendo a colación porque de eso vamos a hablar sobre el apóstol Pedro, pero quería antes, para irnos situando un poco, ya que el pastor también hizo esa misma introducción, hay dos textos también donde nos dan unas características muy especiales de Pedro, no tanto también por su misma fragilidad, su misma, también el impulso que tuvo, a veces también cuando le cortó la oreja a Malco, también vemos después la valentía de ese Pedro que es después del Pentecostés. Pero anteriormente, en lo que habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, tengo aquí una Biblia de estudio, siempre utilizo Biblias de estudio en físico, esta es una Biblia católica, Biblia de Jerusalén, quinta edición, una de las principales Biblias de estudio y tal vez la que más, de acuerdo a los eruditos bíblicos, más se aproxima a lo que son el traducir al idioma español de los originales, que son en este caso el griego koiné. Dice negación de Pedro en el versículo 69, dice, pero entre tanto estaba sentado fuera en el patio pues de la casa de Caifás, entonces se acercó a él una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo, o sea, siempre reconociendo que Jesús era de la región de Galilea, como decíamos en el norte, pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salió al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareo, y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Poco después, y aquí viene lo que quiero dar a colación, dice, se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, porque además tu misma habla te descubre. Y queda entender eso que del mismo habla, es que el mismo dialecto, la misma forma como hablan los galileos del norte, tenían un dialecto muy especial, eran muy burdos al hablar, eran muy toscos y no eran pues personas que tuvieran un lenguaje muy delicado o algo así. Entonces, ese mismo acento lo voy a conocer de que era un hombre, como decíamos, de Galilea, del norte, de Cafarnaúm, del lago de Genezaret, como también se le conoció. O sea, no era una persona que tuviera pues un vocablo muy exquisito o algo. Y de hecho también otra referencia para entrar en materia que me parece también interesante, ya que el mismo Pastor Winston nos habló un poco de Pedro también, es ver también lo que ya han hecho de los apóstoles cuando tuvieron ya esa valentía de enfrentarse ante las grandes autoridades, hasta los sumos sacerdotes, como nos dice aquí en el capítulo 4, de hecho, de los apóstoles, dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, o sea, el Sanedrín completo, sus ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán y Alejandro, y cuantos pertenecían
a las familias de los sumos sacerdotes. Eran personas que conocían la Torá, la ley mosaica, personas de letras, personas cultas, educadas, que de hecho pertenecían a la familia de los saduceos, que era la clase social rica y dominante. Los colocaron en medio y le preguntaron, ¿con qué poder, en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, porque esa es la transformación de Pedro, eso es lo que el pastor Wilson nos está dando a entender, este ya es un nuevo Pedro, que está siendo moldeado por la acción santificadora del Espíritu Santo, le dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realiza en un enfermo, se nos interroga hoy con quién ha sido este curado. ¿Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos? Por su nombre y no por ningún otro, tenéis a este aquí sano entre vosotros. Él es la piedra y me parece importante, quiero, pastor, que resalte mucho en eso, si quiere también, para que después también nos den el interlineal. Está en Hechos 4:11, porque aquí utiliza el término piedra, que vosotros los constructores habéis despreciado y que ha sido convertido otra vez en piedra angular. Vuelvo otra vez a repetir el término piedra, Petros, por lo que no, por lo que hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debemos salvarnos. Y quiero resaltar esto donde dice, todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. Y quiero resaltar eso porque hombres sin instrucción, sin cultura, o sea, sin letras, sin ciencias, y aquí se utiliza el término en lo que dice pues cultura, ciencia, el término griego agramatos, perdón, que quiere decir eso, gente del vulgo, gente completamente que no tenía una relación directa con lo que estamos hablando de la Sagrada Escritura. Eso era lo que más sorprendía. De hecho, también a Jesús le decía, tú no eres el nazareno, tú no eres el carpintero, de una forma despectiva, porque es una clase que ellos llaman los arex, o sea, los del vulgo, los hijos del pueblo, que no eran completamente diferentes, pues, como decíamos, a estas clases sacerdotales y clases aristocráticas. Quería hacer esa primero análisis a la par del pastor, si más o menos coincidimos en estos textos bíblicos que nos dan una prefigura de lo que realmente era Pedro. Adelante, pastor. Su micrófono, pastor. Ok, gracias Guido. Sí, absolutamente, claro. Lo que estamos viendo allí, como muy bien lo ha dicho nuestro amigo Guido, es que esta gente eran personas no preparadas académicamente. O sea, no vamos a encontrar al doctor Pedro, hablando de Pedro específicamente, nadie se referiría a él de esa manera. Sin embargo, tenemos también que destacar, y Guido lo sabe muy bien, que una persona nacida en el contexto judío, dentro de la nación de Israel, a los 8, 9, 10, 12 años ya se sabía la Torá de memoria, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la ley escrita en las vestiduras sacerdotales, en los dinteles de las puertas, muchas veces en las cubiertas, en los copetes de las camas o en las cosas que existían como camas en ese entonces, en las paredes. A los niños cuando comían les recitaban las leyes, al sentarse, al acostarse, al ir hacia el campo, en todas partes, porque ellos querían ser poseedores de los beneficios. Recordemos que tenían 613 mandamientos, 365 negaciones, 248 afirmaciones, y ellos creían que esas 365 prohibiciones eran cosas que ellos tenían que abstenerse, y ellos trataban de guardar eso y lo veían como los deberes para ellos poder gozar de los derechos que eran las 248 afirmaciones. Se cuidaban mucho. Y el sueño de un niño a los 10, 12 años era, por supuesto, ser un rabino, ser considerado un rabino, de manera que un niño a esta edad, tú agarrabas a Pedro, a cualquiera, ellos conocían las escrituras. Y el reclamo de Cristo, constantemente cuando hablaba con los fariseos y con los judíos mismos, ¿cuál fue la confrontación que Cristo hizo? No menos de 13 veces. Ignoráis las escrituras, erráis porque desconocéis las escrituras. Y esas palabras fueron reiterativas en la Biblia. Oíste que fue dicho, es decir, que cuando Cristo hablaba con esas personas, sabía que esas personas estaban muy familiarizados con lo que decía no solamente la ley y la Torá, sino al menos la Torá, porque el grupo dominante eran más los saduceos, que se apegaban más a la ley mosaica, el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los fariseos sí eran un poco más abiertos, eran más amplios, eran más trascendentales, y estaban divididos allí, y entonces se requería tener cierto conocimiento, pero estaba dividida entre esos dos grupos, los fariseos y los saduceos, de manera que cuando Cristo hablaba,
a ellos que debieron haber conocido la escritura, ese reclamo constante de Cristo, es porque verdaderamente estas personas, aunque no eran estudiados, si comparamos a un Pedro de 10, 12 años con un cristiano occidental, por supuesto que no hay comparación. Esta persona se la va a llevar por los cachos, como decimos en Venezuela, en cuanto a conocimiento veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, ley y todo ese tipo de cosas, porque estaban muy familiarizados. Por esa razón, yo explico cuando doy mis clases de teología en mi seminario, yo les digo, a veces se nos cuestiona a nosotros, y esto es para más o menos la parte pragmática, la parte que nos pueda servir. A veces dicen, ¿para qué estudiar si Pedro no estudiaba? ¿Para qué estudiar si los discípulos no eran personas estudiadas? Bueno, esa es una respuesta que yo le doy. Hubiese sido muy distinto que Cristo, en vez de venir a Israel, hubiese venido a una nación gentil, fuera del contexto judío, donde nunca habían tenido contacto con el Antiguo Testamento, las leyes, la Torá, todo esto, y tendría Jesús que haberlo inscrito en un seminario, educarlos primero en conocimiento teológico del Antiguo Testamento y posteriormente entonces educarlos para poder escogerlos como discípulos. O sea, me imagino, yo me planteo ese escenario. Entonces esa es la diferencia. Nosotros como personas occidentales, Guido, no tenemos ningún contacto, no tenemos idea de lo que es el Antiguo Testamento, ni vivimos en ese contexto. Ellos vivieron allí con los símbolos, con el templo, con la información visual, los sacrificios, todo esto estaba muy activo en ellos, de manera que fue muy fácil hacer una transición entre la ley y el pacto de gracia que Cristo viene a traer. Pero aunque eran personas, lo que yo quiero resaltar es que aunque eran personas ignorantes en cuanto a academia, en cuanto a lo secular, no significa que eran ignorantes totales, porque estaban viviendo en ese contexto en el que estaban en contacto con el Antiguo Testamento. Así que si los comparáramos con doctores, es el equivalente, es lo mismo, porque un doctor hay doctores nada más que se especializan nada más en el Antiguo Testamento, solamente. Hay doctores que se especializan solamente en la Torá, y hay doctores que se especializan solamente en un libro particular de la escritura. Uno lo ve por ahí en los documentales de History Channel o estos canales. Bueno, esta gente tenía nivel, si contenido teológico se refiere, tenía un nivel bastante alto por experiencial, vamos a llamarlo así, de forma empírica. Empírica y de forma memorística, porque era obligatorio memorizar la Torá y saber los salmos y bueno, todo eso. Entonces es un detalle que yo quería agregar a esto que estamos diciendo, pero no dejaba de sorprender que de todas maneras eran tenidos, si no eran personas que iban a la universidad, que iban a los recintos, que las universidades se desarrollaron después, pero había sus escuelas, como tú muy bien, de Gilal, de escuelas de Gamaliel, de Apolos, había muchas escuelas. De todas maneras eran considerados gentes del vulgo. Entonces te paso la palabra, Guido, porque a mí se me van los hilos y paso derecho. Adelante. No, es que está súper bien, pastor, es que eso se trata, y yo también coincido mucho en eso, pero también acordemos también que el mismo Pablo decía, estudia a los pies de Gamaliel, o sea, ese era el mismo sentido de que no todos podían tener ese privilegio de bajar a la Judea, donde está, usted mismo decía, el mismo recinto sagrado y todas las cosas. La gente de la Galilea, además era, por eso se llama Galilea de los gentiles, era muy despreciada también por la gente de Judea. Por eso ese mismo apelativo que una le dijeron a Jesucristo, tú eres un samaritano. Decía, qué bueno puede salir también de Nazaret. Entonces, no es que también te desconocían esas partes como usted mismo lo dice, pero sí sabemos que de pronto Jesucristo sí tenía una condición más rabínica, porque el solo hecho, cuando fue a la sinagoga de Nazaret, haberle dado el rollo del profeta Isaías para leerlo, eso no se le daba a todo el mundo, eran siempre personas distinguidas que tuvieran también cierta formación. No nos dicen de Jesucristo haya recibido esa formación, de todas maneras era hijo de Dios, su sabiduría era divina, pero también sí se distinguía un poco de los demás. Ahora, pastor, si vamos entrando un poco en materia, quiero que ahora sí analicemos lo que aparece en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 lo va a hacer desde el versículo 35, porque ya el inicio de lo que es este ministerio público y el primer encuentro de Jesucristo con este extraordinario hombre que decíamos es Pedro, perdón. Dice, al día siguiente Juan encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Al oírlo hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que le seguían y le preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, mire, pastor, aquí mismo dice Rabí, maestro o Raboni, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondieron, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés se encuentra primero a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado, y aquí aparece también el término con que se identificaba a Jesucristo como el Mesías, o sea, el ungido, el Cristo en griego.
el que esperaban, pues, anunciado, pues, por los profetas, ¿qué quiere decir Cristo? Y bonito porque en la Biblia, cuando uno conoce, se acerca un poquitico más como usted, que es un experto en estas cuestiones, pues, dan a entender. Y aquí, pastor, quiero hacer énfasis porque Juan utiliza esos dos términos de Mesías y Cristo para la misma finalidad, o sea, el mismo título de Jesucristo. Y le llevó de Jesús, fijaos, Jesús su mirada en él, le dijo, ahora, ya va a centrar la atención ya sabemos que Jesucristo, aquí me lo dice, es un rabí, y aquí me lo dice, es un maestro. Al mismo tiempo tiene dos títulos, Mesías en hebreo y Cristo en griego, que es lo mismo de ungido, pero quiero hacer énfasis, pastor, quiero conocer su opinión, porque me llama la atención porque cuando ve inmediatamente a Simón dice, y le dijo, fijaos dónde, fijando su mirada en él, le dijo, inmediatamente, el primer encuentro dice, tú eres Simón, lo decíamos, el hijo de Juan, o sea, su nombre original, el hijo de Juan, pero por iniciativa propia de Jesucristo, que no sabemos por qué, porque solamente son sus cuestiones divinas, dice, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Y aunque estoy utilizando aquí la Biblia en Jerusalén, pastor, pero creo que en todas aparecerá más o menos lo mismo, pero quiero conocer su opinión, pastor, ¿por qué en este momento para Juan es tan importante aclarar que este Simón va a recibir el nombre de Cefas en arameo, que es lo mismo que piedra en griego, que es Petros? ¿Cuál sería la razón para utilizar ese vocablo, tanto en arameo como en griego? Lo que yo más o menos puedo analizar es que sabemos que el común de la gente hablaba el arameo, solamente la gente intelectual hablaba griego, y cuando se hacían las escrituras, el recitar las escrituras se hacía en hebreo, y se daba pues la homilía en arameo. Pero aquí nos da a entender, pastor, creo yo, que lo que quiere resaltar aquí el apóstol Juan, es que este apóstol iba a recibir el nombre de Cefas, que él en su idioma lo entendió, y por eso traduce acá piedra, que sería pues Petros en griego. No sé, pastor, cuál sería su opinión con la perícopa que estamos aquí analizando en el versículo 42. Sí, claro. Bueno, hay que partir de la base de la costumbre, ¿no? De judía, ¿no? Era muy común que cuando Dios tenía un plan con alguien, en el Antiguo Testamento, le cambiaba el nombre. Eso lo vemos desde atrás. Abraham pasa a llamarse Abraham, y así Sara, Sarai o Sarai, Sara. Y así tú ves que hay varios cambios, ¿no? Y Dios a veces asignaba los nombres de las personas incluso antes de nacer. Samuel, oído de Dios, Daniel, Dios es juez, y todo ese tipo de cosas. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, y muchas veces se le cambiaban los nombres a personas que iban a tener cierto protagonismo de alguna manera en el pueblo de Dios. Eso lo vemos, y en la historia que iba a impactar a la humanidad, porque en el fondo eso es lo que han hecho ellos, impactar la humanidad de alguna manera. Entonces, bueno, este encuentro que Andrés es el que trae a Pedro a Cristo, su hermano, por lo que vemos ahí en el relato, si no me equivoco, tú creo que lo leíste ahorita, se lo trae, y Cristo cuando lo ve, pues justamente le hace esto. Y aquí lo que se quiere resaltar en parte es la omnisciencia de Cristo, que lo sabe todo, que puede, ¿cómo te digo?, viajar en el tiempo hacia el futuro, que puede verlo todo, y que puede ver, y que él comienza con el final, él puede ver el resultado final antes de ver el comienzo, como nosotros a veces, bueno, él ve todo, ve el cuadro completo para que no se saquen de contexto mis palabras, ¿no? Entonces Cristo ve lo que nosotros en inglés llamamos el outcome, es decir, el resultado o la salida de todo un proceso en el que se iba a involucrar Pedro, que iba a resultar en esta persona de preeminencia en la iglesia de Jesucristo, y por supuesto con un impacto trascendental en la historia. Eso por un lado. Entonces, aquí no tenemos exactamente, no podemos caer en especulaciones de lo que no dice exactamente el texto, pero lo único que dice es que cuando Cristo lo vio, dijo de Pedro esas palabras. Aquí lo tenemos, el texto griego, vamos a ponerlo aquí en pantalla, a ver si lo podemos revisar. Creo que no se ve mucho ahí, pero vamos a ver si lo podemos ampliar un poco. Me avises si ahí sí lo puedes ver mejor. No sé si logras ver allí. Porque aquí se pueden resaltar dos cosas. Dice, y le trajo a Jesús. Uno puede ver la parte evangelística de Andrés, que estaba muy motivado a haber encontrado a Cristo, y eso es algo muy importante que nos debe enseñar a nosotros algo. Y luego dice, y mirándole Jesús. Mirándole Jesús. Aquí dice que lo condujo a él en el texto griego
Prostón y Jesús, que hay un movimiento lo llevó hasta él y habiendo mirado atentamente, es decir, que aquí cuando dice mirándolo es un participio, ahí lo que está diciendo es un participio aoristo, lo que dice es tras haberlo mirado, o sea, Jesús lo vio, después de que lo miró, tras habiéndolo mirado, dijo, tú eres Simón, y tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, tú serás llamado. El verbo está en futuro, en tercera persona, creo. Déjame buscarlo aquí lo tenemos ahí en la interlineal, no sé si logras verlo allí. Si no, vamos a buscarlo en la interlineal directamente para que veamos la morfología. Pero bueno, el punto es que se lo trajeron a él y Jesús, después de mirarlo, dice Jesús y determinan la palabra Jesús. Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, oíos Giovanú. Y después le va a decir, tú serás llamado, sí, ahí hay un futuro en segunda persona, por supuesto, tú serás llamado Cefas, que en griego se dice Kifás. Y dice que está traducido, que traducido es Pedro. Traducido Pedro, ¿ok? Pero es muy importante, Guido, que veamos esta palabra. Vamos a ponerla aquí, la voy a subrayar aquí de otro color para que la puedas notar. Que no dice Petras, sino Petros. Eso es muy importante para que lo tomemos en cuenta. O sea, Kifas significa Petros. Petros, es decir, Petros hace alusión al nombre propio, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta allí. Y cuando lo traducimos al español, por supuesto que se refiere a una piedra, pero pequeña. Cuando uno agarra una piedra, esas piedras de tirar o alguna piedra pequeña. Y eso es algo que lo tenemos que tomar de referencia porque ahí no dice y será llamado Petra, que sería la palabra ya para roca o peña grande, que es lo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Mateo 16, 18. Entonces, por ahora solamente quiero resaltar eso, que Kifas, que está aquí Kifas en griego, es equivalente a la palabra Petros, que es el nombre propio que a partir de ese momento se le comienza a reconocer a Pedro. No es a partir de Mateo 16 que se le comienza a reconocer como Pedro, sino de una vez. Cuando Cristo dice serás, no podemos ver ese serás como un futuro profético, porque eso es lo que yo a veces yo veo de la teología católica, con todo el respeto, no estamos para debatir el tema, que quieren dar esto, que esto es como una profecía que se viene a cumplir apenas en Mateo 16, pero cuando tú vas a Juan y comienzas a ver inmediatamente a Juan después de este encuentro, a Pedro se le llamaba intercambiablemente Pedro y a veces se le llamaba Simón Pedro y a veces se hacía referencia a él como Simón, el que tiene por sobrenombre Kefas o Pedro. Entonces uno puede darse cuenta que a él no fue llamado en ese momento Petros en Mateo 16, sino que a partir de ese momento, ese futuro que Cristo dice serás llamado, no es un futuro tardío hasta el momento en que Pedro confiese a Cristo, sino que inmediatamente se le empezó a llamar así. Eso es lo que podría decir por ahora. Adelante, Guido. Bien, pastor, muy interesante eso. Pero sí podemos deducir que ese ya es un nombre propio en el cual ya Jesucristo va a identificar a Simón como Cefas, propio característico ya de este apóstol que quiere decir piedra o Cefas en arameo, ¿no, pastor? ¿Sería más o menos eso? Claro, en el griego, cuando vimos el texto griego allí, cuando dice Cefas, serás llamado, tenemos que entender que la palabra llamado, serás llamado, forma parte de una estructura compuesta que está en voz pasiva. O sea, Pedro no se va a llamar a sí mismo, yo soy Kefas, ¿no? Sino que otros lo van a llamar así. Eso es más o menos la idea. Aunque hay una discusión sobre ese verbo llamar que pues, es un verbo reflejo, también se acepta y no necesariamente se tiene que entender como voz pasiva. Pero yo creo que el texto está en voz pasiva. Déjame revisarlo rápidamente aquí. Me parece que sí está en voz pasiva. Sí, es un verbo pasivo indicativo, claro que sí. Entonces quiere decir que otros se iban a referir a Pedro en un futuro cercano, a Simón, se iban a referir a él como Pedro. Nombre propio, de hecho en griego está en mayúscula allí. Bueno, podría que varíe en diferentes, eso tenemos que ser honestos, podría variar en diferentes manuscritos, a veces está en minúscula y a veces está en mayúscula, pero el punto es que ahí se dice que se va a llamar Pedro como un nombre propio, y si dice será llamado, utilizado sin voz pasiva, se está utilizando lo que en griego se le llama en la gramática un apelativo. Va a pasar a ser el nombre de Pedro en un futuro muy cercano, nombre propio. Y así fue que se empezó a reconocer, y es así como cuando Pedro escribe sus cartas, que él comienza su carta, Simón Pedro. Nota que no dice Simón Kefas,
en arameo, sino que dice Simón Pedro. Entonces, porque él va directamente al significado de lo que significa Kefas. Y por eso yo te decía que creo que en el debate que tuve reciente, que fue un debate improvisado con Rodrigo Calvo, a mí me sorprendió en gran manera con la diferencia que a veces se quiere hacer con Gálatas, creo que es Gálatas 2:9, ¿no? Creo que está allí. Entonces él decía, ve que cuando Pablo habla de Pedro, como apóstol le dice Pedro y le dice Pedro 2 veces, pero cuando va a hablar de su liderazgo le dice Kefas, pero eso es una idea como muy traída de los cabellos, que era lo que yo le resaltaba a él, porque en verdad, no hay, si eso entonces lo autorrefutaría a él mismo, porque si entendemos por Kefas, que significa traducido Petros, y cuando Pablo le llamó Petros, y al decir Kefas no está haciendo ninguna diferencia, solo que está yendo a la etimología original de la palabra. ¿Me explico? A lo que te quiero decir. Entonces decir que cuando Pablo habló con Pedro, que no es el tema aquí, pero cuando Pablo habló con Pedro, cuando Pablo habló con Pedro como apóstol, le llamó solamente Pedro porque no estaba hablándolo, reconociéndolo como una autoridad, pero cuando habló como columna, entonces ahí sí le dijo Kefas, pero es que sí, entonces entendemos. Juan 1:42 lo refuta porque Kefas significa justamente eso, Petros. No hay diferencia que le digan Kefas o que le diga Petros. Entonces, el punto aquí, hermano, es que Cristo no está diciendo, y eso es el punto que yo quiero para darte la palabra, que necesariamente a Pedro, a Simón, se le va a llamar Kefas, sino que se le va a llamar Petros, que en arameo es Kefas. En el fondo, la palabra griega es Pedro, y ese es el nombre con el que más se le va a reconocer. De hecho, después de esto vamos a encontrar la palabra Pedro. Déjame, yo tengo aquí, la concordancia Strong, te la voy a mostrar aquí. Mira, en la concordancia Strong, de acuerdo a Englishman's Concordance, Petros aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Mira, ve, Simón, que era el nombre original de Pedro, antes empezó con el uso intercambiable entre Simón y Pedro. La misma concordancia dice que se utiliza 36 veces Simón en griego, Simón. Y cáete para atrás, Kido. Fíjate que la notoriedad de Pedro es después de la resurrección de Cristo, donde comienza a tomar totalmente un protagonismo. Pero la palabra Kefas apenas se utilizó, Kifas. Aquí está, mira, ve, Kifas. La misma concordancia 5 veces en todo el Nuevo Testamento. A pesar de que ya había tomado protagonismo el apóstol Pedro. Entonces Pedro es más reconocido por el nombre Petras, y la estadística nos da a entender que no se puede hacer esa diferencia de que Kefas y Pedro es algo distinto. Lo que tenemos es que sumar los elementos. Cuando se mencionó como Kefas o Pedro, se está refiriendo a lo mismo, porque ese es el significado semántico de la misma palabra. Te paso la palabra. Pastor, pero aquí viene una pregunta bien interesante. En ese diálogo, claro, estamos hablando de traducciones, pero originalmente Jesucristo hablaría con Pedro en arameo. Eso simplemente caería en el terreno de la especulación. No tenemos los manuscritos, es muy probable. Recuerda que el idioma griego era como el inglés hoy día, que eso era un dominio internacional, porque ese era el idioma del imperio, y el imperio ya había entrado 60 años antes de Cristo a Israel, y ya incluso empezaban a aparecer los nombres de personas que nacían. Por ejemplo, tenemos a Nicodemo. Nicodemo es un nombre propio, pero en griego. Tenemos todos los personajes que se mencionan en el libro de Hechos de los Apóstoles, son nombres griegos, y ya Cristo empezó a tener contacto con personas sirofenicias que hablaban griego y que dominaban muy bien el griego, y Cristo tuvo conversaciones enteras de ellos con griego. Te voy a recomendar 3 videos que tengo documentados. El doctor que hizo un PhD en lingüística griega, justamente, por cierto, que es un profesor griego nativo, que fue uno de mis profesores de griego. Él decía, hizo su tesis demostrando este asunto de qué idioma habló Jesús. Él dice que es muy probable que, bueno, Jesús hablaba todos los idiomas, dice él, pero Jesús hablaba más griego, era más fluido en griego que el mismo arameo. Es muy probable, dice él, y lo demuestra justamente con alguna de esas cosas que te estoy diciendo, que las personas con que Cristo interactuó eran personas que eran fluidos en el idioma griego, y él va allá y busca todas esas pruebas. Entonces eso es muy probable que cae en la posibilidad de ambas cosas. Claro, pero en este caso, pastor, por eso hice la referencia en Hechos 4, cuando los mismos Gamaliel, perdón, los maestros de los fariseos, no, cuando hablamos de Anás y todo eso, le dicen, estos no son hombres sin letras, o sea, son gente del vulgo. O sea, lingüísticamente la gente del vulgo, un pescador de Galilea, hablaría era arameo, pastor. O sea, no creo que una persona... No necesariamente. De hecho,
Bueno, sí, sigue adelante, te escucho. No, que estoy dando a entender, pastor, no, no estoy hablando de las traducciones, o sea, ¿qué es Ajá. lo más probable? Cuando Jesucristo hablaría en ese diálogo en este caso con Pedro, ¿le hablaría en arameo, que era el idioma del común de la gente? No estoy hablando de las traducciones, pastor, estoy Sí, sí, hablando sí, sí, de claro. originalmente en qué idioma hablaría Jesús con Pedro. Sí, eso simplemente cae en el terreno de la especulación, no lo sabemos, porque recuerda que Israel estaba bajo el Imperio Romano 60 años antes de que Cristo apareciera en Israel como hombre, naciera en Belén de Judea, 60 años. O sea, ya habían estado en contacto con el idioma griego predominante eh, y latín, por supuesto, 60 años y 60 años escuchando un idioma, hermano, o sea, da ya mucho que decir, al punto que ya había personajes con nombres griegos, como Nicodemo, repito. Por cierto, uno de los argumentos que se utilizan, que utiliza ese doctor allí, es la nota aclaratoria que se hace cuando se utiliza el arameo. Justamente Juan 1:42 es uno de esos ejemplos que él pone ahorita que me recuerdo, porque él decía que si en verdad se hablaba solamente arameo, no tiene necesidad que diga que traducido es Petros. Se está poniendo la nota aclaratoria para que la gente que lee y que conozca el idioma griego, que era el predominante, entienda qué es lo que se dijo en arameo, porque no todo el mundo conocía el arameo. Entonces ese fue uno de los argumentos que se utilizan y es interesante. Pero de todas maneras se cae en el terreno de la especulación, pero hay muchas notas aclaratorias que traducido es, que traducido es, que traducido es, y la traducción es hacia el griego, no del griego hacia el arameo. Y entonces no se está tratando de beneficiar al público en general, sino al revés, del arameo al griego y no del griego al arameo. Ese es un detalle. Sí, pero claro que, pastor, sí, por lógica, si le dice que primero es Kefas, es porque, y que al traducido da a entender que originalmente en el idioma que hablaba el común, me da a entender a mí que sería el arameo, porque es que primero aparece que es Kefas y después sí que es Pedro. O sea, da a entender, supongo yo, aquí, de que realmente lo que da a entender el apóstol Juan es que originalmente Jesucristo hablaría con Pedro arameo. De hecho, pastor, ¿sabe por qué también se lo digo? Porque en otro encuentro se acuerda que vienen unos griegos y ¿cuál es el único que se le acerca a Jesucristo? Felipe. No es Pedro. O sea, el que primero habló con los griegos es Felipe. No se dice que Pedro hablara, o sea, en ese caso, bueno, es también especulativo, pero daría a entender que realmente el único de los apóstoles que hablaría griego, en este caso es Felipe. No se da a entender que sería Pedro. No sé o sea, sin ahondar un poco más en la materia, pero también tendría lógica o no, pastor. Sí, sí, o sea, o sea, lo que tú dices y lo que yo diga simplemente va a caer en un dímete y diretes, ¿no? Porque en verdad es especulativo, solamente que hay bastantes argumentos del otro lado, como también hay argumentos de este lado, pero la balanza se inclina más hacia que hablaba más el idioma griego, dado que las conversaciones, no vemos que Jesús tenga que llamar a alguien eventualmente para que le traduzca cuando habla, por ejemplo, con la sirofenicia o con Nicodemo, aunque estos eran rabinos también judíos, por eso hay argumentos encontrados. Sin embargo, no es tampoco suficiente decir que el pueblo común hablaba arameo, porque tú te puedes dar cuenta, y esto es solamente especulaciones, pero es válido también, ¿no? En el sentido para retórica. Pero yo vivo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Te puedo decir que, bueno, y eso lo dicen las estadísticas, el 70% de la población hispana en los Estados Unidos son personas de nivel muy bajo, académicamente hablando, pero ellos hablan inglés, pueden traducir completamente el inglés, aunque no lo escriban y todo, pero sí están en el ambiente y pueden estar trabajando en ambientes bilingües con toda facilidad. Entonces, eso es porque muchas veces vienen a Estados Unidos atravesando la frontera. Entonces, bueno, sin ánimo de ofender, pero eso es lo que dicen las estadísticas, no lo puedo comprobar, pero yo sí puedo conocer y yo soy profesor y tengo muchos padres que son hispanos y que muchas veces hasta ellos tienen problemas cuando se van a comunicar con los maestros en inglés porque ellos ponen el traductor Google, traducen las palabras, pero como ellos mismos no están alfabetizados, el Google no le va a traducir correctamente y es un problema. Pero si hablan inglés a veces y cuando se les habla en inglés ellos entienden. Entonces, todo eso es posible también, ¿no? Y no vamos a decir que muchos de ellos tienen 60 años aquí. Yo apenas tengo 7 años aquí, puedo ver muchas personas que llegaron aquí 4 años. Mi hija, por ejemplo, que llegó aquí y domina más el inglés que el español ahora. Y eso que apenas tiene 7 años aquí. Entonces, todas esas cosas son elementos que uno puede tomar en cuenta también, porque estar en un ambiente de forma experimental va a ayudar a que uno adapte ese idioma, pues. Pero son Pero simplemente claro, especulaciones. sí, sí, claro. No, pero no lo hago en cuestión de polémica, sino solamente de cultura religiosa y de cultura Claro. general.
Pero tengo entendido, pastor, que el griego era el idioma de los intelectos, era el idioma de los filósofos, o sea, no era el idioma del común de las personas. Ahora, otra característica que posiblemente en esto especulativo es, pastor, de que en las sinagogas los textos veterotestamentarios se leían en hebreo, pero el rabino o el encargado de la sinagoga o el archisinagogo, como se decía, tenía que traducirlo después al arameo. ¿Eso es verdad o no, pastor? O sea, da a entender de que realmente eso sí era la costumbre en las sinagogas, es lo que yo he estudiado, no sé Sí, cuáles serían sus referencias. sí, no hay casos bíblicos donde, o sea, si eso fuera así, la Biblia tiene que tener al menos algún registro, pero no hay tal cosa. Es muy probable que los investigadores lleguen hasta ese punto leyendo fuentes secundarias ya no de primera mano, como por ejemplo las obras de Papías, las obras de otros, ¿no? De Justino Mártir, etcétera. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que habían manuscritos de dos formas en los templos y eso sí se ha podido comprobar, que son los tárgumes hebreos y los tárgumes arameos. O sea, estaban en ambos idiomas en el templo y eran de propiedad privada del templo, de manera que el que dominaba arameo podía leer el manuscrito en arameo, el targum en arameo, y el otro podía, que eran unos rollos, ¿no? Y el otro leía en hebreo. Entonces esos eran los idiomas oficiales de la religión judía. Es muy probable que no vamos a dudar que eventualmente alguien que solamente dominara la escritura hebrea, sabiendo que son idiomas bastante complicados hasta para escribirlo, alguno lo leyera el rabino y otro tal vez tuviera que traducirle a otro. Eso se ve también, eso lo puedo ver yo también aquí en un ambiente bilingüe, pues. Es Sí. probable. ¿Sabe también por qué pasó? Porque usted mismo lo está dando la razón, porque estamos hablando de, claro, el templo, o sea, la región de Judea no era lo mismo de Galilea, pastor. O sea, la gente de Galilea, por eso es que eran tan despectivos cuando decían, este no es un Galileo, porque dan a entender que el Galileo no era una persona que estuviera afinidad, que tuviera más contacto, pues como usted mismo lo dice, con el propio hebreo, sin decir el griego, porque los mismos judíos despreciaban todo lo que tenía que ser con el griego, porque era pues el idioma también que venía desde la misma dominación helénica. Por eso es que, o sea, y está hablando ahora más que todo del culto en las sinagogas, no el culto tal vez en el templo, pero bueno, ya Sí, hablamos un sí. poco más particular, Ajá. que solamente era manera de contexto general. Ahora, pastor, cuando entramos ya al texto en sí, estos minutos que nos faltan, esos 15 minutos más o menos de la confesión de Pedro, lo primero que yo quiero hacer, pastor, es hacer énfasis donde dice en el versículo 13, dice, tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo. O sea, situarnos en primer lugar cuál es esa región. Y tengo aquí en esta Biblia, pastor, en esta Biblia que es la Biblia arqueológica, hay una referencia muy importante porque la gente a veces no va a entender. Los biblistas dan a entender que cuando Jesús va a hablar con los apóstoles, hace esa pregunta abierta y después esa pregunta cerrada, sería en lo que es ya la periferia o entrando en Cesarea, donde había un gran templo, por un gran templo al dios Pan, y que es más o menos esta referencia que vemos acá en esta lámina, que por eso sería una masa rocosa que de pronto también sería pues una Petra. Entonces, eso posiblemente es el escenario geográfico en el cual se dio esa conversación y tal vez Jesucristo estaba haciendo mención a eso. ¿Por qué? Porque Pedro le contesta, tú eres el hijo del Dios vivo, dando a entender de que esto fuera un templo al dios Pan, un dios politeísta, sería un dios falso. ¿Tiene usted más o menos también esa misma perspectiva, pastor, en sus estudios, donde sería realmente, donde se daría geográficamente esta conversación? Porque me parecería muy importante eso, por la misma contextura, porque aquí lo alcanza a ver, es una masa rocosa grande, es posiblemente ese mismo escenario. ¿Usted tiene más o menos ese mismo conocimiento, pastor, o Sí, nunca? sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque Cristo no desperdiciaba nada y él aprovechaba los elementos naturales, las cosas que estaban alrededor, el ambiente, para dar las enseñanzas más significativas. Acuérdate que no estábamos en un mundo, no estamos hablando de un mundo tan civilizado donde hubieran universidades, donde hubieran métodos de aprendizaje, y Jesús era la persona que venía hablando en parábolas, utilizando la realidad natural para enseñar realidades espirituales. De manera que es muy probable, y yo he leído esa observación también que ellos hacen, y es muy probable que esté hablando de esto, y eso lo podemos ver incluso hasta en los escritos del apóstol Pablo, cuando por ejemplo habla de el Dios, cuando dice por ejemplo creo que a Timoteo 2:4, cuando no, un pasaje de Timoteo, cuando dice que el Dios, hablándole a los efesios, ¿no? Dice que el Dios viviente,
el Salvador de todos los hombres, el Dios viviente, el Dios vivo, el Dios viviente, el Salvador de todos los hombres. Entonces es en contraste con un Dios pagano, que es el emperador Adrián, que tenían una estatua muy grande y le llamaban el Salvador de los Efesios y el Dios de los Efesios. ¿Por qué? Lo llamaban así porque hubo una hambruna en Éfeso y no se permitía ir a comprar comida en Italia, y este emperador dejó que fueran en ese momento de hambruna, a pesar de que estaba prohibido ir a comercializar allá en Italia. Y entonces cuando ellos pudieron suplirse de sus bastimentos, entonces consideraron al emperador como un dios y hasta le hicieron una estatua. Y cuando estos son los escenarios, porque es muy importante entender la escritura en ese sentido, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: el Salvador del mundo, de todos los hombres, mayormente de los creyentes, de todos los hombres, en contraste a ese Dios de los Efesios. Mientras tienen a un Dios muerto, él dice el Dios viviente, el Dios el Salvador de todo el mundo. Y Salvador en ese sentido no es el Salvador soteriológicamente hablando de espiritual, sino el Salvador como proveedor, como lo fue también Adrián. Se utilizaban todos esos recursos, hermanos, todos esos recursos visuales de la naturaleza, de las experiencias culturales, para enseñar verdades espirituales. Y es muy probable que eso haya sido así también. De hecho, ese término es soter, ¿no es cierto, pastor? Soter, Salvador. Soter, sí, exactamente. Y no solamente eso, acuérdese, pastor, también en el discurso, en el Areópago en Atenas. El mismo Pablo dice también al Dios desconocido. Veo que tienen ustedes muchos dioses, ese gran panteón. Dice al Dios desconocido, que también importante es. Pastor, quiero hacer ya esta última intervención con el Internacional Académico Griego-Español de Francisco Lacueva. Yo lo tengo en físico, y importante esto. La gente no sabe que Francisco Lacueva fue un sacerdote católico español, después se convirtió como evangélico, pero lo que él, pues, lo que él conoció de griego, pues lo hizo siendo también un sacerdote, porque era profesor también precisamente de griego y de latín. Y hablando de Francisco Lacueva, solamente quiero hacer una referencia, porque él decía algo muy interesante. Yo vi su video de su testimonio, decía: yo me paso a ser evangélico, pero al ser evangélico no quiere decir que tenga que despotricar ni de Jesús, ni de María, ni del Papa. Me parecía, solamente quería hacer esa énfasis, porque a veces hay ese celo, a veces tan anticatólico, a veces antievangélico, que en este gran hombre, que fue un hombre muy versado en esto que tiene que ver con el griego, creo que es una eminencia, pastor. Es conocido así Francisco Lacueva por todo lo que sus estudios de griego. Sí, exactamente. Ha sido usado como una referencia especialmente para el mundo hispano, justamente porque ha dejado un aporte al cristianismo cuando no todo el mundo... Ya sabes que el pueblo evangélico no está tan preparado académicamente en líneas generales, con pocas excepciones, y Francisco Lacueva, justamente por su antecedente católico, que los católicos sí nos llevan una morena, y eso tenemos que admitirlo, y yo se lo digo muchas veces a los estudiantes del seminario, a veces tenemos que darle referencias que son referencias católicas. De hecho, yo comencé leyendo una referencia católica aquí hoy, porque hay muchos recursos católicos de gente que ha investigado, que estudia el griego, que estudia el hebreo, que estudia el arameo, y estudian diferentes tipos de griegos, ¿no? Entonces, hay un aporte de todas maneras a la academia, y sí es muy reconocido. Aunque esa versión que tú tienes allí es del señor Ceballos, una versión actualizada de la interlineal más antigua del señor Francisco Lacueva. Sí, sí. Y pastor, ¿y cuál es su opinión de la Biblia de Jerusalén? Está muy bien, o sea, yo uso todas las versiones de la Biblia que sea posible. De hecho, yo tengo aquí una aplicación con más de 130 versiones de la Biblia, en español nada más, y en inglés utilizo otras aplicaciones como Bible Hub o Blue Letter Bible, que es muy buena. O sea, tiene una gran variedad y tú puedes ver todo. Pero de todas maneras, mi referencia siempre va a ser ir al texto original, ya sea el hebreo del Antiguo Testamento o ir también al griego, para ver la exactitud de las traducciones. Yo creo que la Biblia de Jerusalén es muy buena. Creo que el punto de contención que yo tendría en contra de la Biblia es que es una versión que utiliza ¿cómo se llama? Una traducción dinámica. Pero eso es para hacerlo más entendible al pueblo. O sea, nadie va a hacer una traducción textual del texto porque no le vamos a encontrar sentido. Es un poco de caballado. Yo ruedo aquí una interlineal y no se va a entender lo que dice. Hay que buscarle el sentido. Pero eso es justamente lo que hace, y por eso me gusta la Biblia de Jerusalén, porque es muy amena y muy entretenida al momento de leer. Al igual que la nueva versión internacional, la Biblia latinoamericana, entonces son Biblias que son muy buenas y ayudan mucho en la comprensión de lo que se está diciendo, aunque no sean exactamente muy textual. Es paráfrasis más que todo. Sí, y pastor, ahora sí quiero entrar en materia porque quiero conocer su opinión. Lo va a hacer, evidentemente, pues este interlineal tiene primero tal cual, como lo hace pues el interlineal, y tiene en las dos columnas. No sé, ¿usted tiene esta ahora, pastor, o no la tiene? Yo la tengo también.
Ah, sí, bueno, entonces una referencia es de la Reina Valera revisada y la otra es de la nueva versión internacional. Pero en el internet aparece así, pastor, para que lo vamos. Quiero conocer su opinión. Dice, también yo y a ti digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré de mí la iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, pastor, usted yo veía que la otra vez usted hablaba de Petros, Petra, femenino, masculino, pero quiero también conocer su opinión, pastor, porque en las dos columnas que traen también de referencia, en la Reina Valera revisada dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mmm, tengo entendido que la RBR es de los textos receptos, pastor. Sí, correcto. La Y revisión Reina Valera. sí, sí, RBR es Reina Valera revisada, ¿no? Sí. Uh-huh. Que es la que aparece en estas columnas, o sea, una columna de Reina Valera y la otra columna es de la nueva versión internacional. Ahora, pastor, corríjame, la NBI es de los textos recibidos, o sea, de los textos No, más antiguos. no, sí, ajá, exacto. La nueva versión internacional, al igual que la Biblia de las Américas, está basada en los textos del Vaticano II y de Sinaítico, o sea, la crítica textual. Códice Vaticano, no Vaticano II. Códice Vaticano y códice Sinaítico. Entonces está Más basado, tempranos. ajá, O mucho más sea, temprano y ellos hacen, el único problema es la traducción dinámica de nuevo, la paráfrasis, mucha paráfrasis popular para hacerlo más entendible y entretenido, buscándole el sentido, pero de todas maneras la nueva versión internacional está basada en manuscritos mucho más antiguos, mucho más confiables y a veces la gente no puede entender esto porque esto es parte de esto viene producto de la crítica textual. Estudiamos en el seminario esa materia que se llama crítica textual, que a veces la gente no entiende y uno puede ver, por ejemplo, un ejemplo. Te voy a dar unos ejemplos. Primera de Juan 5:8, que dice, estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Eso no son parte del texto original, por lo menos de los manuscritos testigos más antiguos, que es Sinaítico y Vaticano II. Entonces uno tiene que ir allá, cotejarlo allá y decir, no, esto no es parte del original. Unos escribas o los masoretas agregaron eso como parte del texto, como una nota al margen, y los traductores no estaban conscientes de esas notas al margen y la incorporaron como parte del texto. Eso es parte de la crítica textual. Porque se plantean ahora la pregunta y la duda comienza cuando comienzan a hacer las traducciones y dicen, ya va, pero esto no está aquí, ¿dónde sale esto? Y además que es contradictorio, porque ¿qué hace el Padre, el Hijo y el Espíritu dando testimonio en el cielo? ¿A quién van a convertir en el cielo? O sea, es una cuestión absurda e ilógica, aparte de la crítica textual, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, que un ángel agitaba de cuando en cuando las aguas, eso es más bien como un acto de espiritismo. O sea, eso no es algo eso no aparece en los manuscritos antiguos. Y también la maravillosa historia de Juan 8, que es preciosísima la historia de cuando dice, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Eso tampoco es parte de los manuscritos, eso es parte de la misma experiencia del pueblo, que van incorporando esas cosas, ponen notas y la van incorporando en el texto. Ya sabes que hay varias fuentes de que se agarran para escribir los evangelios y se van incorporando al texto, pero entonces la gente cuando agarra la nueva versión internacional se escandaliza porque está acostumbrado a Reina Valera, que está basado en el texto de Erasmo, texto Recepto, la versión bilingüe, cuyo propósito de Erasmo en verdad no era producir una Biblia textual en los manuscritos, porque no se contaba con eso todavía. Acuérdate que hay una evolución, está surgiendo la crítica textual apenas y todo esto, y tiene que hacerse cambio, y el evangelicalismo ha resistido muy fuertemente a la crítica textual y le ha costado mucho aceptar la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas, que está basado en esos manuscritos o en esos testigos más antiguos. Sí, y lo que quería decir, pastor, para ir redondeando la idea, es que en la nueva versión internacional dice así, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, veo yo, pastor, ahí está. De hecho, pastor, antes de darle la palabra, porque entonces lo que usted dice que Pedro, de hecho yo también tengo acá la misma concordancia exhaustiva Strong, ya, entonces sobre lo que es Pedro, Petros, Petra, Roca. Y también, pastor, quería decirle solamente, aquí tengo, esta de la Sagrada Biblia, esta es de la Félix Torres Amat, que es una traducción directa de la Vulgata Latina, aquí está, de la Félix Torres Amat, la Vulgata Latina, porque quería solamente pues hacerle esa aprecio, porque usted dijo, pastor, en ese momento que en la Vulgata Latina aparecía el término roca, no sé, pastor, yo lo que tengo acá, porque quiero darle la palabra, dice acá en el texto, en el versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora sí, pastor, yo quiero que entremos
Entonces, en estos textos, por ejemplo, la Vulgata Latina, de hecho también la Biblia de Jerusalén, también si vamos a ese mismo texto, dice en el versículo 18 que tomanas para mí es un juego de palabras y yo a veces te digo que tú eres, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, pastor, ¿por qué se hace tanto énfasis si es piedra, Petro? O sea, ¿a cuál de esos? Usted hacía mucha referencia de Petro masculino, Petra femenino, pero vemos que en otras versiones también solamente aparece el término piedra, que sería también como usted nos explicaría, una pequeña piedrita en comparación a una roca. O sea, ¿cuál sería el dilema de todas estas? Porque a veces al común de la gente se confunde. Entonces, ¿qué es? ¿Pedro o piedra y Jesucristo es roca, o las dos textos están refiriéndose a piedra? ¿Cómo hacemos, pastor, un análisis objetivo, como usted mismo dice, de la misma crítica textual, que en algunas versiones está más o menos lo que usted nos explica, y en otras versiones solamente hace referencia en ambos momentos al término piedra? Sí, bueno, vamos a comenzar reconociendo un asunto. Nosotros somos muy honestos. Nosotros, las personas que estamos en el campo académico, que somos investigadores, nos preparamos en este campo, tenemos que reconocer que dentro del evangelicalismo está dividida la opinión al respecto. De hecho, tengo yo cantidades de libros de teología aquí, como uno que se llama, creo que es Mark Luke, creo que se llama uno. Y está muy dividido en ese punto y dice, bueno, eso no es relevante, el punto es que ellos tratan de negar es la sucesión apostólica en ese punto. Y aunque hay muchos teólogos católicos que ven, incluso hay teólogos incluso evangélicos que ven la piedra como Pedro. O sea, dicen, no, la piedra aquí es Pedro, sin darle mucha vuelta, porque ellos lo abordan desde diferentes puntos de vista, ¿no? De la lingüística, desde la crítica, desde la observación, desde la hermenéutica, de muchas formas. Y en el campo académico están divididos en dos grupos. Y algunos evangélicos, porque han salido del catolicismo ya con esa mentalidad y no han podido sacarlo de esto, pero siguen en el campo académico y han escrito libros con ese antecedente católico y ha quedado registrado también allí. Todo eso lo tenemos que reconocer. En el campo académico está dividido el punto. El punto de contención siempre es este, Guido. Voy primero con la parte de la Vulgata Latina, fíjate. En la Vulgata Latina, déjame ver si puedo compartir aquí en pantalla la Vulgata Latina, que la tengo aquí en línea ahorita justamente. Aquí. En la Vulgata Latina, que lo tenemos aquí, no sé si logras verlo ahí, captarlo. Vamos a bajarlo un poquito, donde está el versículo 18. Sí se hace una diferencia entre Petrus como nombre propio y la roca. Mira, ahí lo tienes. Creo que ahí lo puedes ver mejor. Ahí está. Déjame ver si lo puedo ampliar un poquito más para el beneficio de la audiencia. Y vamos al versículo 18, que está aquí. Ok, creo que aquí está. Bien. Nota aquí el texto. Aquí está. Et ego dico tibiquia tu es Petrus. Mira la palabra Petrus. Petrus et superham Petram. ¿Ven? O sea, Petrus, nombre propio, hace la Septuaginta, versus Petram, que es roca pequeña, perdón, roca grande. Entonces pone una diferencia entre Petrus, que es nombre propio, en la misma Vulgata Latina, versus Petram. Entonces, se tiene que hacer esa diferencia por razones de idioma. Lo mismo ocurre en el griego, o sea, hace la diferencia entre Petros versus Petra. Petras, que está allí en el texto griego, que lo tenemos aquí. Déjame compartir interlineal griego para que veamos un asunto. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, sin ánimos de controversia, ¿no? Solamente desde mi observación y mi experticia, ¿no? Simplemente simplemente una opinión más en un mundo tan encontrado y dividido, ¿no? Vamos a ir a Mateo 16, 18, aquí está, lo voy a compartir aquí la interlineal. Ahí espero que se pueda ver bien. Eso, ahí está. Vamos a ampliar un poco más. Ok. Y aquí, Guido, puedes ver justamente las mismas palabras que acabamos de leer ahora. Se parece mucho a como está en la Septuaginta, en la Vulgata Latina, Petros. Y aquí tú puedes, si tú vas aquí a lo que es la morfología, te va a decir sustantivo nominativo singular masculino. Y aquí dice, tú eres Pedro. O sea, que aquí tenemos una oración, lo que llaman una oración copulativa, tú eres Pedro. O sea, sí y Petros, tú eres Pedro. Y luego va a decir aquí una de las razones, fíjate, ¿de dónde viene toda esta controversia y toda esta discusión? Bueno, parte de la discusión es porque el que tenemos aquí, que es una conjunción copulativa, también se puede traducir justamente como con un sentido adverbial, se puede traducir como también. Entonces, como dice también,
ahí, sobre la base de que se puede significar también, se puede dar una interpretación distinta. También, es lo que dice, tú eres Pedro y también sobre esta roca. Entonces ahí viene el problema, que como dice también, se puede decir también, ellos dicen, bueno, es que es y, pero también se puede traducir también. Entonces está hablando con Pedro. O sea, tú eres Pedro también sobre esta roca, ponen ellos así. Entonces, esa es una de las discusiones que se dan. Pero yo no importa, vamos a hacer la diferencia entre Petros, que es la traducción, si te acuerdas cuando empezamos este diálogo, si vas a Juan 1:42, Kifas, en griego, Kifas, la traducción es Petros, que es el nombre propio, que es el que se va a reconocer a Pedro y aparece justamente, como te dije, 100 veces en todo el Nuevo Testamento. Y casi inmediatamente después que Cristo dice eso, tú nada más basta con ver la concordancia Strong y te vas a dar cuenta que Juan casi que inmediatamente va a comenzar a llamar, en Juan comienza a llamársele y a reconocerse como Petros. De manera que Cristo no estaba hablando de este incidente, que es el problema que yo veo con la teología católica, que tratan de decir que en este momento se está cumpliendo a lo que dijo Cristo en Juan 1:42 y lo tratan de hacer creer que esto es como una profecía y que esa profecía se está cumpliendo ahora, pero no, Cristo lo que está diciendo es que el nombre se le está cambiando a Pedro y como te dije al principio, el cambio es casi inmediato, al punto que es más reconocido como Petros a partir casi que inmediatamente que Cristo se lo dice. Y no necesariamente cuando viene aquí le va a decir Petro, porque entonces va a decir, bueno, entonces todas las veces que me han llamado Pedro, que tiene sentido que ahora me van a llamar Petros otra vez, no tiene sentido. Entonces es obvio que está haciendo una diferencia entre Petro y Petra, porque Petra no es el significado de Petros, porque Petro significa piedra pequeña, pero Petra significa una roca muy grande, que más o menos tiene la idea visual de la roca que tú estabas mostrando ahora. Entonces todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta. Tenemos que ir a una concordancia y buscar qué significa Petro, si significa una roca pequeña o una roca grande. En cambio, Petra sí, indudablemente significa roca grande. Entonces, más o menos, de hecho, una roca, una masa rocosa. Entonces, tenemos que ver esa diferencia, pero el elemento de discusión es esto, que aquí tenemos un tafti. Tafti es un adjetivo. Tú vas aquí, fíjate, pronombre demostrativo, dativo singular femenino. Pero luego sigue, tenemos que buscar con qué concuerda o concierta este tafti. Como es un pronombre demostrativo, la función aquí es de adjetivo, porque está precediendo a un sustantivo, en este caso podría ser Petro, si en este caso está haciendo referencia a Petros, perdón, sería en este caso anafórico, o sea que va hacia atrás o precedente, y si se hace referencia a Petra, a la roca grande, entonces sería en este caso catafórico, o sea, hacia adelante o procedente. Ahora, Guido, fíjate muy bien, la regla gramatical dice que para poder determinar a qué se está refiriendo el demostrativo, porque los demostrativos son elementos referenciales muy importantes, especialmente con función de pronombre, tenemos que ver tres cosas: si coincide en número, coincide en género y coincide en caso. Bueno, vamos primero con el número. Aquí en esta interlineal podemos ver que el caso es dativo, el número es singular y el género es femenino. Ve las últimas tres cosas que se dicen allí abajo: dativo, singular, femenino. Ahora vamos a Pedro, vamos a pararnos allí. Ve lo de abajo, nada más dice sustantivo. Bueno, vamos a ver lo de arriba también. Sustantivo, nominativo, singular, masculino. En lo único que coincide aquí es que es un sustantivo, porque un pronombre sustituye un sustantivo, y coincide también en número, pero no coincide ni en caso, porque es caso nominativo. Fíjate que aquí el caso es dativo, no coincide en caso y no coincide en género. De manera que aquí no se está refiriendo, se refiere a Pedro, sino que se refiere a la roca grande, a Petra. Y esto es lo que se discute. Entonces, ¿por qué esto sí coincide? Vamos ahora, mira, ve, abajo, dativo singular femenino, y vamos a Petra, sustantivo dativo singular femenino. ¿Por qué tafti no es un sustantivo? Bueno, porque es un pronombre, pero un pronombre reemplaza un sustantivo. El sustantivo que está reemplazando es Petra, y eso confirma. Y aparte de eso, otra discusión que se da es que este Petra está articulado aquí, o sea, que no dice solamente sobre esta roca, no dice en el texto griego, sino sobre esta la roca. Bueno, aunque es muy común, se ha debatido y dice, bueno, que es muy común que en griego a los sustantivos se le agregue se preceda con un artículo y no dice nada, pero a veces cuando se pone el artículo, la regla también dice que se está determinando una roca específica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, básicamente, esa es toda la discusión que hay. No coincide en género, no coincide en caso, coincide solamente en número y todo ese es el problema. Y además que es contradictorio, ya con esto sí cierro, es muy contradictorio decir
en este caso, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es contradictorio con decir también, con la confesión que se ha manejado tradicionalmente en la iglesia desde Agustín de Hipona para acá, que se encontraron las opiniones, ya tú lo sabes. Agustín de Hipona no se cerró a la idea y dejó abierto que la gente opinara y dijera, bueno, la roca es la confesión. Y otros dicen, bueno, la roca es Cristo. Para Agustín de Hipona, él al principio pensaba así, pero después él se decantó y dijo, no, la roca es Cristo. Pero el que quiera pensar distinto está bien. Y la iglesia se agarra de allí y entonces tiene en el catecismo que la piedra es, corrígeme tú, porque ahorita no tengo tiempo que no leo el catecismo, pero que la roca es Pedro, pero en otro numeral dice que la roca es la confesión. Entonces, algunos argumentos católicos de algunos apologistas es que no hay confesor sin confesión, pero el problema semántico de esto es que el error que se comete es lingüístico. Y yo sé que es bastante difícil, pero el error es lingüístico porque ya viste que es singular. Y si yo tengo a la roca, a Pedro, y también a la confesión, lo que estoy cometiendo es que estoy torturando la Biblia y estoy poniendo el pronombre demostrativo tutas que vimos allí, lo estamos convirtiendo en algo plural, que es tanto Pedro como la roca, y ahí es un problema. Es solamente una sola cosa porque el número es singular, y esa es toda la discusión que hay. Te paso la palabra porque ya nos encadenamos. Sí, 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 pastor, porque es que pronto para el común de la gente pero quería resaltar por paso porque no quería entrar pues tanto en esas cuestiones de orden apologética, no solamente lo que usted honradamente dijo, de acuerdo a lo que vimos del mismo interlineal de Francisco La Cueva, que posiblemente puede ser, o sea, sea la posibilidad, pastor, de que pueda ser también que ambas referencias de piedra sean para Pedro, o también lo que usted es su opinión personal, que sería piedra en referente a Pedro y roca en referente a Jesús. O sea, se pueden dar esas dos mismas opciones, o sea, gramaticalmente ya después, exegéticamente serían lo que usted mismo decía, que algunos piensan o algo. O sea, ¿se pueden dar esas dos posibilidades, pastor? No, porque ya lo vimos. Tiene que coincidir en género, número y caso. Y con lo único que coincide es con la roca. Ahora, lo que habría que discutir es qué es esa roca. Si la roca es Cristo o si la roca es Pedro, porque eso no me lo va a decir la gramática. Y ahí es donde está la discusión. Ya eso sería un asunto subjetivo. Lo que pongamos allí el texto sería algo muy subjetivo, pero no se desprende de la interpretación gramatical. Y si lo queremos probar contextualmente, esa roca podría ser no referirse a Cristo, sino a la misma confesión de Pedro. Y por eso muchos protestantes manejan la idea de que la roca es la confesión, sobre la base de la confesión de que Cristo, porque de todas maneras apunta hacia Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso entonces sería una gran base sobre la cual está basada la iglesia, porque la iglesia lleva el nombre de Cristo. Entonces todo eso es válido. Sí, no, yo también, pastor, o sea, yo no le veo tampoco, y usted mismo, o sea, yo tampoco, más o menos lo que usted mismo decía de San Agustín, no tenía presente eso, pero también no veo yo tanto esa cuestión porque podría ser, pero tengo entendido, eso es teológicamente, uno lo entendería que es la iglesia de Jesucristo. O sea, el que seguimos es a Jesucristo. De hecho, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:14 siempre dice que es la iglesia de Dios en Cristo Jesús. O en Romanos 16 dice las iglesias de Cristo. O sea, nunca se dice que es la iglesia de Pedro. O sea, siempre entendemos eso, que es la iglesia de Cristo. O sea, pero un poquitico más aterrizado, pastor, que me gusta mucho la idea, sería más o menos entonces lo que Jesucristo le haría entender es, le dice Pedro, tú eres Pedro, o sea, una piedra pequeña, pero sobre esta roca grandísima, o sea, esa roca grande es que se va a edificar. O sea, esa sería como la gran diferencia entre el uno y el otro. O sea, lo que se haría entender es que la roca es Jesucristo en el sentido de que es la roca grande, la roca máxima, la roca perfecta. Sería más o menos eso, no gramaticalmente, pastor, sino exegéticamente. O sea, ese sería la idea. Sí, yo parto también podemos partir de la gramática para la exégesis. Hay que tomar en cuenta el conector que vimos allí, que se escribe kai. Es importante porque a veces las personas quieren dar la relación y dicen, pero es que está hablando es con Pedro. Sí, eso no lo negamos nosotros, pero también hay que respetar, Guido, que hay un que conector que conecta dos ideas. Ahora, esas dos ideas que conectan son dos ideas totalmente independientes. Eso es lo que hace un coordinador. O sea, una conjunción que hace la función de coordinarme dos ideas totalmente independientes, aunque estén relacionadas, pero son independientes semánticamente hablando. Entonces no necesariamente tenemos que guardar una relación, por eso es que algunos traducen también porque quieren como que conectar esto con esto, al decir también sí me la conectan, pero al decir y verlo como un coordinador, entonces me lo están separando como dos ideas totalmente independientes. Y entonces hay pie para la exégesis y decir, bueno,
puede ser que se esté refiriendo a Pedro, como puede ser que se esté refiriendo a otras cosas que no lo expresa el texto. Y algunos prefieren decir, bueno, no sé, lo más lógico es que como la palabra roca, que por cierto yo creo que la escribí aquí, mira, la palabra Petra, también la busqué, aparece solamente 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Y justamente aparece, lo encabeza Mateo 16, 18, pero le sigue Mateo 27, 60, Corintios y bueno, sí, otros libros de Corintios, bueno, hay varios pasajes. Entonces, no solamente se utiliza en ese contexto, sino también, por ejemplo, en 1 Corintios 10:4, y bebieron de la roca que le seguía y la cual era Cristo, y se usa la palabra Petra para referirse a Cristo. O sea que sí tenemos de qué agarrarnos. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, la misma palabra que se pone allí, Petra, y sobre esta Petra, por eso que algunos teólogos dicen se refiere a Cristo. Fíjate, aquí está Petra, es 1 Corintios 10:4, dice que bebieron de la roca que le seguía y la cual es Cristo. Entonces identifican a Cristo como la roca. En Mateo 27, bueno, ahí se habla de otro tipo de roca, pero eso es para que tengamos en cuenta eso, como también se refiere en un sentido general a cualquier roca grande. Es interesante eso, pastor. O sea, la idea también es roca, pero bueno, se podría calcular dimensiones de roca y piedra, una comparación, por ejemplo, en medidas de que sea o sea, el término Petros sería una roca, pero en comparación a la roca sería en dimensiones, en una proporción diferente, o también podría ser en igualdad. O necesariamente siempre roca siempre es Sí, más grande. eso es como subjetivo lingüísticamente hablando y no podemos caer en falacias lingüísticas, porque el punto aquí es que Cristo no le está diciendo, pero te vas a convertir en una piedra. Eso es lo que yo a veces le digo muchas veces a los hermanos, sería cometer una falacia lingüística. Lo que tenemos que ver es que Cristo está diciendo, será llamado. Es una voz pasiva que otros iban a llamar a Pedro Kefas, que significa Petros. O sea que Petros no tiene la idea de que pensemos en una piedra pequeña o esto, eso sería el significado, pero sino que pensemos en Simón como con el apelativo de Petros. Y a lo mejor hay hasta una connotación. Algunos dicen incluso que Simón significa caña frágil, haciendo referencia a su carácter. Y que ahora iba a ser una persona que se iba a fortalecer, como lo vemos en Pentecostés, que hubo un cambio drástico, como tú leíste al principio. Ya no era el Pedro, tú sabes, divariante, que decía una cosa hoy, mañana se contradecía y todo esto, sino que ahora está firme y está dispuesto hasta a morir por Cristo, y hasta se dice que murió crucificado con la cabeza para abajo. El tipo ya después había cambiado totalmente sus convicciones, aunque después echó una rebaladita por allá y Pablo hasta lo corrigió en Gálatas, pero de todas maneras era un ser humano, pues, y ese es un punto muy importante. O sea, no creo que tenemos que caer que si era Pedro en piedra pequeño, piedra grande, todo eso. Eso es más o menos para asuntos semánticos, pero nadie va a pensar que Cristo es una roca literal. O sea, estamos hablando, si es una roca grande, porque estamos pensando en una base. Y si es una roca pequeña, no puede servir para base. Más o menos es la idea que se descarta. Una piedra pequeña que yo la puedo tirar no puede servir de base. O sea, más o menos esa es la idea. Sirve de relleno, como piedras vivas que Pedro mismo testifica y dice que todos nosotros, incluyéndose a él, somos piedras vivas del edificio, de la roca sobre la cual esta gente tropezó, que eran los judíos, la cual es Jesucristo. Entonces, eso son cosas que uno puede ver allí, pues. Pero respetable la opinión de los demás, por supuesto, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eso se trata, ¿no? Y ya para ir finalizando, Pastor, quería dos ideas finales. La primera es que aquí en la Concordancia Strong, página 67, dice en el numeral 4074, Petros, aparte, palabra primaria, un pedazo de roca, más lo que usted nos está explicando, más grande que, o sea, en comparación a otro, dice nombre de Pedro, un apóstol, Pedro. Y anteriormente en el numeral 4073 dice Petra, también femenino, lo que usted nos explicó, de lo mismo que en el 4074, una masa de roca, literal o figurativa, pero también dice peña, piedra o roca. Ahora, lo último, pastor, que yo quiero, ¿cómo haría usted ese paralelismo? Porque creo que tampoco se puede tomar como camisa de fuerza, porque usted nos dijo ahorita esa cita bíblica de Pedro, de Pablo, donde dice que Jesucristo es la roca, que todos bebieron, ¿no? Que fue 1 Corintios, ¿qué, pastor? Primera a los Corintios 10:4, aquí está. Sí, sí. Y ahí entonces sí tendríamos la idea que usted está diciendo roca en el sentido de ser más grande, de ser algo más, de mayor peso, o sea, de mayor volumen, de mayor altura. Bueno, Sería, cuando Pablo, sí, en el contexto en que Pablo dice esto, está hablando, como volvemos a decir, de algo natural, de una roca natural que estaba en el peregrinaje judío, ¿te acuerdas? Que llegaba Moisés y lo golpeaba la roca, ¿te acuerdas de esa roca? La golpeaba, ese es el contexto, golpeaba la roca y brotaba agua y ellos bebían y saciaban la sed.
Entonces esa roca que Moisés golpeaba, que razón por la cual no entra, porque en un momento se puso muy mal criado, golpeó cuando Dios le dijo que la golpeara ciertas cantidades de veces, 2 veces nada más, y él como que la golpeó más, bien obstinado, entonces Dios lo castiga y no entra. A esa roca es la que si no me equivoco, es a la que habría que leer el contexto de 1 Corintios 14, es a la que Pablo se está refiriendo, que era Cristo mismo en esa forma de roca. Claro, no vamos a entender que es literal, de forma figurada, pero esa representaba a Cristo. Y Pablo la identifica como Cristo mismo. Entonces, esa es más o menos la idea. Pero Paco, ya para finalizar, pero de todas maneras, todo eso, como usted dice, es semántico, porque acá, y de hecho, quería volver a traer como colación en Hechos 4, 11, ya el que va a hablar en este momento es lo mismo que estamos hablando del discurso con el Sanedrín, ya es Pedro, dice, y la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado se ha convertido en piedra angular. Y aquí cambia otra vez el término de piedra. Pastor, ¿había alguna connotación entre lo que usted está hablando de Pablo que dice roca, pero aquí Pedro dice que Jesucristo es una piedra? O sea, ¿cómo podemos entender? ¿O es irrelevante? ¿Cuál es ese el texto? En Hechos 4:11, pastor. Hechos 4:11, dice, Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado. Ya para finalizar, 4:11, sí. pastor. Ajá. 4:11 dice, ok, si estoy viéndolo aquí, este está haciendo la... Bueno, fíjate que ahí no se usó la palabra piedra en ese sentido. Se utilizó otra palabra que es lisos, ya te lo voy a poner ahí en el texto griego. Ahí se utiliza otra palabra, lisos, que los constructores edificaron, lisos, y cuando tú vas, por ejemplo, a la concordancia Strong, lisos significa, es una palabra de origen primitivo y significa piedra literalmente o figuradamente también, pero una piedra, tiene una idea más o menos de una piedra de molino, es la misma palabra que se utiliza para decir, es mejor que se ate a una piedra de molino, esa piedra que se utilizaba. Ahí se está hablando de, fíjate, la palabra ahí cambió, ahí es lisos, es muy distinto. Entonces ves que cuando Pablo utiliza la palabra a Cristo como roca, utiliza la palabra Petra para hablar de que se depende de él, porque la roca hace alusión más, en verdad la roca no es, uno no bebe de la roca, ahí se está usando una figura retórica que se llama sinécdoque, se pone el todo para referirse a la parte, dice, y bebieron de la roca, pero nadie bebe de la roca, ¿verdad? Bebieron de la roca que le seguía, la roca tampoco le seguía, pero Pablo está hablando figuradamente y está usando una sinécdoque, se golpea la roca, pero bebieron fue del agua que brotó de la roca, pero fue un agua que brotaba milagrosamente. Eso es lo que ellos estaban bebiendo, Cristo. Entonces, en el fondo no es ni siquiera la roca, sino el agua, que es la sustancia, y se pone todo por la parte, pero la roca es el instrumento mediador para que esa agua llegue hasta ellos. Eso es muy interesante también, ¿no? Eso es mucho más profundo teológicamente. Claro. Pero igualmente, pastor, para concluir, más que el término, por ejemplo, Petros, Pedra, Litro, lo que usted nos... Lo más importante es lo que el texto nos quiere dar a entender. O sea, más que el juego de palabras en sí, aunque yo sé que esa es la rama suya, pero lo que usted más o menos podemos entender, pastor, es que independientemente de todas estas frases, lo que tenemos que examinar a ver qué es lo que realmente el autor sagrado nos quiere dar a entender, pastor. Sería, en fin, porque todo uno dirá, bueno, porque una parte aparece una, en otra parte aparece, entonces, o es roca o es lito. Usted mismo lo dice. Dependiendo del texto, también así mismo está la idea. Y así mismo también con ese juego de palabras hay que mirar a ver qué es lo que realmente el autor sagrado nos quiere dar a entender en cada texto. Sería más o menos la idea. Sí, para eso siempre hay que ver el contexto. Acuérdate que está hablando, el verbo que está utilizando el apóstol Pedro aquí en Hechos es un verbo que tiene que ver con tropiezo, tropezar. O sea, ¿quién se tropieza con una roca grande? Tendría que ser alguien muy torpe para tropezar con una roca maciza grande, ¿no? O sea, entonces la idea que tiene Pedro es una roca pequeña, pero proporcionalmente pequeña, al punto que la podamos golpear. Es la misma palabra que se utiliza la piedra que se amarraba que Cristo dice, mejor que se ponga una piedra de moler, o una piedra de moler, más o menos de esa proporción. Alguien va caminando y de repente la veis, la tropezó. Habían piedras de moler pequeños, de 50 centímetros, hay diferentes dimensiones, pero totalmente eran pequeños, y eso sí uno la puede obviar en el momento que uno esté caminando por algún lado. Entonces, por eso que se utiliza aquí, porque aquí la palabra es en un sentido negativo. No es en el sentido de dependencia de la iglesia, sino que se utiliza en un sentido de piedra de tropiezo con relación a los incrédulos judíos. Entonces ve que es interesante que en relación al verbo cambia porque tiene una connotación negativa, pero en connotaciones positivas. No sé si en el mismo contexto, estábamos en Hechos, ¿verdad? Hechos, déjame ver el contexto. 4:12. Esta es la piedra reprobada por vosotros. O sea, en el sentido como ellos la ven como una piedra reprobada.
sí, en el 10:11. Pero vamos a ver si ahí mismo en el 12, ya yo sé que se nos ha extendido el programa, pero está muy interesante. Vamos a ver si en el 12 se vuelve a mencionar la palabra piedra con otro sentido. Ok, estábamos en el 11, en el 12. Pedro, o no, pero solamente se utiliza allí. Pero no sé, Pedro también utiliza la palabra. Ok, vamos a ver. Dice aquí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero yo sé que Pedro, no sé si ahorita tienes esa cita. Pero pastor, pero está hablando de una piedra de edificación, una piedra de molino, A de ver, construcción. no, eso es lo que significa yo te dije en la interlineal. Ok, mira, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, los edificadores eran los judíos, pero ellos la reprueban, la ven en un sentido negativo, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, aquí está hablando de la piedra como la cabeza del ángulo y se le dice, se usa otra palabra, lisos, pero yo lo que te estoy diciendo es que el contexto de la idea de que ellos la reprueban es como que la ven como algo de tropiezo. Lo que yo te quiero es que tenemos que armonizar esto que está diciendo Lucas aquí, no sé si es mismo Pedro que lo está diciendo, pero registrado por Lucas, pero lleva la misma idea de lo que dice Pedro en su carta. No sé, hay un texto, déjame ver si lo puedo conseguir rápidamente aquí para mostrártelo, de Pedro, donde dice que todos piedra, somos piedras vivas. ahí dice que piedra que desecharon los edificadores. En otro paralelo, otra referencia cruzada. Porque esa es una referencia a Salmo 118:22. ¿Tú puedes buscar Salmo 118:22? Y sabe también de cuál, pastor, de primera de Pedro 4:7. ¿Cuál es esa? Primera de Pedro 4, primera de Pedro 4:7. Vamos a Esa buscarla, a ver es. aquí. Esa. Primera de Pedro 4:7 dice, al fin de todas las cosas estén cercanos, sed pues sensatos, dados con seriedad a la oración antes de que amados profundamente. Ah, no, aquí no, pues no Entonces es da segunda de la. Pedro. No es segunda. No, aquí dice primera de Pedro, aquí tenía como referencia, bueno, esa no la tenía, sino que. Esa creo que es la que yo te estaba diciendo. Primera de Pedro 2:7, donde se habla de que las rocas que edificaron que desecharon los edificadores. Ajá, sí, Sí, ahí es. obviamente. Es primera de Pedro 2:7. Sí. Para vosotros los creyentes es motivo de orgullo, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Esa Bueno, piedra angular, aquí es esa donde. piedra angular, Sí. pastor, es el término acrogoniaios, que es a la esquina extrema principal de un ángulo, que también aparece en Efesios 2:20. Es el mismo término, pastor. Ya Acrogonia. primero vamos a aclarar el tema de Hechos 4:11. El texto que acabas Porque de dar es justamente ese texto. Ya va, te lo voy a buscar, porque ahí sí están las dos palabras diferenciadas en el sentido negativo, porque ellos lo están despreciando, y en el sentido como edificación para la iglesia. Mira, es primera de Pedro 2:7. Ahí te voy a poner la interlineal. Vamos a verla ahí y ahorita me vuelves a hacer esa pregunta que la quiero revisar. Fíjate, ahí está, mira. Aquí está la primera piedra de la cual rechazaron. Cuando se utiliza en un sentido negativo, que era lo que yo te decía, el lithos está en caso acusativo aquí, la rechazaron, ¿ves? Ellos allá la reprobaron, aquí la rechazaron. Creo que se utiliza la misma palabra, si no me equivoco, que es apodikamasan, que está aquí. Apedokimasan. Pero, fíjate, más abajo dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como cabeza del ángulo, ¿sabes cómo se dice? Petra. ¿Ve? Acándalu. Petra, acándulo, masa rocosa, Petra. Entonces ves que cuando se refiere a la roca de edificación ya no es silos. Silos es solamente una diferencia cuando alguien le da un sentido de tropiezo negativa. Es lo que te digo. Silos, lisos es una roca, sigue Cristo siendo una roca, pero es una roca de tropiezo para ellos. A pesar de que una roca, a pesar de que es la misma Petra, pero ellos la convierten en una piedra del menosprecio que le dan, que la hacen ver como una lisos, una piedra pequeña. Es lo que te quiero decir. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, que Cristo en verdad es Petra, Y por pero último, para los pastor, creyentes en la en un Efesios sentido 2:20, donde dice positivo. que Jesucristo es la piedra angular. Ese es Pedro. Ahí te lo acabo de dar. Este. La piedra de tropiezo.
Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sí, lo que da a entender, pastor, es que es el juego de palabras. Aquí va a aparecer otra vez el término piedra, aunque es una piedra del ángulo, que creo que el término es acroboniaídos. Pertenece a Ajá. la esquina extrema primera principal de un ángulo. O sea, yo lo que doy a entender, pastor, es que es un juego de palabras dependiendo de los textos. Sí. Sí, exacto. Sí, pero esa es la principal piedra que se pone, que va a llevar al equilibrio de la construcción. Es la principal piedra que se colocaba, que va a servir de referencia para la construcción. Eso es lo que se quiere decir. Pero sí, sí hay una diferencia entre lithos y Petra. Una tiene como un sentido negativo y la otra tiene un sentido ya positivo hacia el pueblo de Dios, que es la que recibe, que es la que rechaza, que es la que se edifica sobre ella. ¿Me explico? Sí. De todas maneras, para finalizar, pastor, nos queda más que claro que Jesucristo es nuestra piedra del ángulo, es la principal piedra, la única por el cual nosotros tenemos salvación. Eso es, en realidad, eso es lo que creo que nos debe llevar a todo eso. La redención es por Jesucristo, Él es la única piedra, pues si podemos piedra de salvación, si con eso pues podríamos concluir más que desde la misma morfología o gramática, lo que da a entender es que Él la salvación es y que es su iglesia y que Él compró a precio de sangre. Claro, no, y que además de todo eso, uno de los detalles que tenemos que entender, hermanos, es que eh, no podemos tampoco descartar que Pedro es también una piedra, pero no solamente Pedro, que esa es la parte evangélica, también todos nosotros somos piedras, pero ¿qué tipo de piedras? Piedras vivas que están edificadas sobre el verdadero fundamento que es Cristo mismo. De todas maneras, somos bienaventurados porque ese es un don de Dios, el hecho de que todos nosotros seamos piedras vivas, no piedras muertas, piedras vivas para revelar a Cristo a través de lo que somos, y esa es la parte positiva. Claro, pastor, corríjame, pero ese término lito ya sería una piedra más pequeñita, son como piedritas, más o menos sería la. La idea de lisos es una piedra como de moler, una piedra pequeña, así que yo hasta la puedo obviar cuando estoy caminando y me la puedo tropezar. Eso es más o menos el sentido. En cambio, cuando hablamos de Petra, ya estamos hablando de algo rocoso más y más. Y por eso es que está hablando, por eso es que cuando, o sea, Cristo en sí es Petra, pero en relación a esto que lo rechazan, esa Petra, ellos la reducen. Ve todo lo que el significado semántico y la importancia del texto griego, porque ellos reducen esa piedra grande que no es tan obvia como para no rechazarla, pero ellos la rechazan. Y la rechazan al punto que la reducen a una piedra de tropiezo que no la ven y se la tropiezan y ellos se caen. Esa es más o menos la idea, y ahí es donde se utiliza la palabra lithos en un sentido negativo con relación a cómo la ven ellos. ¿Me explico? Bueno, pastor, creo que ya llevamos 1 hora y 20, 30 minutos, creo que ha sido más que, como siempre, es un placer, pastor, siempre me encanta compartir la palabra de Dios, edificarnos, mirar todas estas cosas que usted mismo ha estudiado, y pues como siempre, siempre es de provecho uno adentrarse en la palabra de Dios. Pastor, de todas maneras, tenemos un diálogo, un debate pendiente, ya después nosotros nos pondremos de acuerdo, que es sobre el tema de la sola escritura. Vamos a ver de pronto, pastor, con su tiempo, para cuando, a mí me gustaría más en forma de diálogo, como siempre lo hemos hecho, claro, evidentemente respetando siempre la posición de cada uno, como siempre su misma cultura y educación. Claro. Por mi parte, pastor, quedo más que satisfecho, me gustó mucho compartir con usted este tiempo, su espacio, sobre todo, pastor, que me contaba usted al principio que estaba un poco malo de la garganta, pero bueno, gracias por esa referencia que tuvo a mi persona de no cancelar a última hora este compartir. Demuestra, pastor, como siempre, su amistad y la forma como usted también siempre quiere dar a conocer también todas las cosas que lo unen a usted como un pastor de su iglesia y sus mismas creencias. Gracias, pastor. Bendiciones. Yo me despido desde la ciudad de Palmira, Valle, Colombia. Si quiere, hagan ustedes la despedida final, pastor. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Claro que sí, para mí siempre un honor. Podemos hacer un diálogo, si tú quieres, la semana que viene lo hacemos así como lo estamos haciendo, hablando un poco para despejar un poco los muñecos de paja que hay acerca a veces de lo que es la sola escritura, qué es lo que se dice realmente de la reforma y cómo nosotros lo entendemos, porque es que el evangelicalismo la entiende de diferentes maneras y ayuda también para edificar al pueblo de Dios. Gracias a todas las personas que han seguido este diálogo amistoso entre nuestro hermano Guido Rojas y yo.
Y bueno, esperando que haya sido de mucho provecho, queda a ustedes la curiosidad para la investigación. No somos infalibles, solamente esta es una manera de allegarse al texto griego, como dice el doctor Sjogren. Él dice que el análisis sintáctico solamente nos ayuda a avanzar un 2%. Hay que considerar también la historia, la patrística, la hermenéutica, la exégesis y muchos otros elementos que no estamos echando garra aquí. Solamente es un aporte más en nuestro camino de estudio profundo. Bendiciones, Guido, y cuídense mucho todos ustedes. Hasta luego.